Ahora sí, vamos a dar inicio, vamos a poner la grabación de este encuentro de hoy. Muy buenas noches, estimado público en general, estudiantes, docentes. Estoy muy emocionada a ver que tenemos bastante audiencia y presumo que va a ser sumamente interesante el conversar sobre neurociencia y educación. Este conversatorio sobre neurociencia y educación nos acompaña tres expertos en el área, como son los doctores Serrano, el doctor Edel y el doctor Rocha. Ellos son estudiosos inquietos en esta área y vamos a aprender muchísimo y vamos a tener también muchas inquietudes como se dice, inquietudes e interrogantes con este aprendizaje que vamos a tener esta noche. La doctora Marleni Serrano es de Barranquilla, Colombia. Ella es doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Tiene una maestría en psicología y otra maestría en filosofía. Es especialista, hizo su especialización en docencia universitaria y también en psicología clínica. Licenciada en psicología en su primera instancia y actualmente es miembro del grupo de investigadores constituyente de la Academia de la Universidad del Atlántico. Sea usted bienvenida, doctora, y gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene múltiples publicaciones, así como también reconocimientos nacionales e internacionales. El doctor Rubén Edel Navarro, de México, de la Universidad de Veracruz, es licenciado también en psicología. Tiene una maestría en educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en psicología. Actualmente se desempeña como investigador a tiempo completo de la Universidad de Veracruz. Es coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional. Decano del doctorado interinstitucional en sistemas de ambiente educativo y del cuerpo académico, de entornos innovadores de aprendizaje. El doctor Edel trabaja una línea de investigación sobre aprendizaje mediado por la tecnología, en el cual ha publicado numerosos artículos, además de participar como revisor y asesor de tesis de grado, de maestría y doctorado. Reconocimientos por la Universidad de Veracruz, por su trayectoria de investigación y como mejor maestro evaluado por los alumnos, y también tuvo el Premio Nacional e Internacional de la Innovación Educativa de Nova Southeast University del estado de la Florida. El doctor Conrado Rocha no es psicólogo. Él está aquí en Miami. Es nuestro... Por favor, cierren los micrófonos y disculpen. El doctor Conrado Rocha es nuestro rector. Es licenciado en física, imagínese usted. Magíster en oceanografía física y doctor en oceanografía física. Docente universitario de muchos años en Venezuela y aquí en USA. Director del Instituto de Nuevas Profesiones en Miami durante 8 años. Y actualmente es nuestro rector de nuestra universidad, Broward International University, durante estos últimos 6 años. El doctor en física tiene más de 6 años estudiando esta rama de neurociencia y educación. Vamos a dar inicio a este conversatorio que está planificado en presentar inquietudes en el área de neurociencia en educación. Y el panel de los doctores presentes debatirán durante 20 minutos y tendrán a los 15 minutos un recordatorio para recordarle que le quedan 5 minutos para dar inicio a nuevas
inquietudes que se le va a presentar en este proceso. Vamos entonces, doctor Rubén Edel, doctora Serrano y doctor Conrado, a comenzar con estas inquietudes que tengo y me gustaría presentarla aquí en el panel para oír sus opiniones que son expertos en el área. En breves palabras y de manera muy simplista, podemos decir que la neurociencia estudia el comportamiento de las neuronas de manera individual y colectiva ante estímulos criados por experiencias. La educación, por otro lado, estudia estrategias que sean facilitadoras del proceso de aprendizaje, que en la mayoría de los casos se intenta implementar en grupos de estudiantes. Entiendo que esta comparación se manifiesta la inquietud de cómo podemos utilizar el conocimiento generado por el estudio investigativos de las neuronas para mejorar el proceso de aprendizaje de un grupo de individuos con características de aprendizaje heterogéneas. Esta inquietud no es una revelación actual, ya que ha sido motivo de discusión desde hace décadas, notablemente planteado por John Brunner en 1997, quien representó su crítica intensa sobre la aplicación de la investigación del cerebro a la educación, expresando que, parafraseando, a pesar de que los simbiosis entre neurociencia y educación puede ser atractivo, pero científicamente es un puente muy lejano. Dentro de este contexto, para iniciar este conversatorio, le cedo la palabra para dar inicio a la doctora Serrano, a quien le pregunto, y después tendrán participación los otros dos ponentes. Décadas después, ¿sigue siendo válido este planteamiento? Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Sandra, también al doctor Edel, al doctor Conrado y a todos los asistentes que hoy nos acompañan en este conversatorio. Qué bien poder reunirnos un equipo de personas para dialogar sobre un tema tan central como es la educación y los aportes de la neurociencia. Pues crear una cercanía entre la neurociencia y la educación ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo. Solamente hasta el siglo XX se empezó a generar esta proximidad de una manera mucho más organizada. Pero es solamente en el siglo XXI donde realmente vemos esta posibilidad. Es vigente, es muy vigente la contraposición epistemológica y metodológica que existe entre la neurociencia y la educación. Y como bien lo planteaba la doctora Sandra y el doctor Conrado, pues esto obedece básicamente a los objetos de estudio, a las diferencias que hay entre los marcos metodológicos que establece cada una de estas ciencias. Sabemos que la neurociencia en sí misma estudia todos los fenómenos físicos y aquí podremos pues, escuchar muy bien al doctor Conrado frente a todos los argumentos que seguramente nos podrá presentar para todo este tema. Y que la educación estudia los aspectos mucho más abstractos de una realidad. La realidad de la formación de los seres humanos. La realidad de cómo construimos las sociedades. La realidad de cómo aprendemos, de cómo nos humanizamos a través del intercambio del conocimiento, pero también del intercambio de todo lo que es las relaciones sociales y culturales. En ese sentido, esta vigencia de contraposición a la luz de la ciencia dura, pues obviamente que tiene aún muchos elementos por recorrer. Pero como educadores, como personas profesionales al servicio
de este campo nos exige un gran reto, pero también una necesidad de aproximar los laboratorios de la ciencia a lo que es las necesidades de un aula. En ese sentido, pues se hace necesario reconocer los momentos también del desarrollo de esta proximidad, en el cual pues, vemos que los diálogos entre las ciencias de la educación y pedagógicas o ciencias de la educación pues ha llevado un tiempo bastante importante donde los puentes epistemológicos y metodológicos de las disciplinas pues subyacen a la necesidad de una ciencia de la educación que obedece a su complejidad. Creemos que estamos en la necesidad de una cooperación, de vencer todos estos retos y poner al servicio de lo que es nuestro campo, pues la ciencia como tal. Necesitamos nuevas fronteras, nuevas aproximaciones de pensamiento necesario para resolver los problemas de la ciencia, de la realidad y generar estructuras ontológicas mucho más cercanas a esta naturaleza. Creo que tenemos la necesidad de trascender de los movimientos y de las posiciones de la multidisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, a los campos de la transdisciplinaridad, como sería la posibilidad de un estudio basado en un objeto que realmente obedece mucho más a lo que sería la comprensión de los procesos humanos y mucho más dado desde el campo del aprendizaje. Quisiera dejar como esos elementos para escuchar al doctor Ebel y abrir el conversatorio también con mis dos colegas. Doctor Edel. Sí. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? Doctor Edel, ¿tiene el micrófono cerrado? Ok. No, sí, estaba esperando su intervención, no sé. No, sí, porque la doctora le dio de una vez el derecho. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Celebro gratamente este espacio de discusión, de análisis, de reflexión con el doctor Conrado, la doctora Marilyn, la doctora Sandra. Igual muy grato coincidir con todos los estudiantes y con todos los académicos en este espacio de discusión. Bueno, ante la pregunta puntual al respecto de si es vigente, ¿cómo podemos llamar esta analogía, este modelo para poder explicar la educación desde la neurociencia? Yo pondría el tema de discusión más que vigente, evidentemente que es vigente porque estamos hablando de él, ¿no? Yo lo que pondría en tela de juicio sería la validez para hacerlo, ¿no? La validez para poder presentar postulados de la neurociencia y poder interpretar la educación. Y si esto es válido científicamente hablando, porque se pueden generar muchísimos prejuicios que necesariamente ven su efecto en el aula, ¿no? Al tratar de interpretar desde lo microscópico de la conducta humana. Y aquí yo quisiera empezar por delimitar los diferentes campos de conocimiento. Este campo de conocimiento resulta sumamente atractivo porque es multidisciplinar. Estamos hablando de perspectivas de la neurología, de la medicina, de la psicología, de la educación. Y ya de entrada es retador, y ya de entrada nos puede conducir a campos innovadores del conocimiento y de la generación del conocimiento, porque estamos tocando fronteras del conocimiento. Pero siempre he pensado, fíjense, siempre he pensado que tratar de interpretar un fenómeno, y en este caso el fenómeno educativo, desde una sola disciplina, o sea, desde lo monodisciplinar es tener una mirada miope,
al respecto del fenómeno. ¿A qué me refiero? Si yo trato de interpretar lo que sucede en un proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro o fuera del aula, a partir de una sola disciplina, pues mi mirada va a ser muy, muy corta. ¿Qué tan viable es este modelo de comparar el comportamiento de las neuronas con la conducta humana dentro de un salón de clase? Pues hay una enorme distancia. Si bien nos puede dar una pista al respecto de cómo funcionamos cognitivamente hablando, pues eso no nos da elementos para saber de qué manera didácticamente podemos intervenir en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que la trampa aquí, y déjenme ponerlo sobre la mesa y a su consideración, la trampa de la neurociencia es que nos habla acerca del aprendizaje humano. Pero la educación no solamente es aprendizaje. La educación es un constructo mucho más amplio que sí, que una parte tiene que ver con el aprendizaje, pero la otra parte tiene que ver con la enseñanza y otra parte tiene que ver con la evaluación. Y con diferentes componentes que tiene la educación, que interpretarla a la luz de la neurociencia sería tener una mirada reduccionista de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya no quiero, digo, si me invitan a meterme en el terreno filosófico de la educación, lo hacemos con mucho gusto. Ahí se vería mucho más limitada la acción de la neurociencia para poder interpretar esto. Algo que yo creo que también está generando la dificultad para poder entender esto es la historia científica de cada una de las disciplinas. Pensemos científicamente cuando nace la medicina, cuando nace la neurología, la neurociencia. Yo les puedo decir, yo creo que yo soy más viejo que la neurociencia, ¿no? Entonces, la neurociencia está haciendo su historia en cuanto a acervo de conocimiento, y yo creo que pues, es una disciplina muy joven que tiene mucho terreno que recorrer. Y si yo observo, por ejemplo, la psicología y trato de calcular aproximadamente cuánto tiempo tiene de ser científica la psicología. Históricamente se ubica en Alemania, en el laboratorio de Leipzig, con Wilhelm Wundt, en 1879, ¿no? Si Pitágoras no se equivoca, la psicología como ciencia, pues apenas tiene 141 años, ¿no? Está muy joven todavía el acervo de conocimiento que ha generado la psicología. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque la educación está peor, ¿no? La educación, científicamente hablando, bueno, si todavía no se logra una identidad completa en la pedagogía, pues todavía tiene sus bemoles científicamente hablando. ¿De qué ciencias de la educación estamos hablando? ¿Y en qué momento se inaugura la educación como ciencia? ¿Sí? Evidentemente que la psicología le lleva un gran tranco, científicamente hablando, y es por eso que en ocasiones los educadores recurren a la parte de la fundamentación de los modelos psicológicos, y bueno, se quejan un poco también del hecho de la intervención de la psicología como disciplina, pero mientras no cultive la parte científica de la educación, pues esto va a seguir sucediendo. Y lo mismo pienso de la neurociencia. Finalmente, como la educación no tiene cómo defenderse, científicamente hablando, pues la neurociencia llega a decir, la educación funciona de esta manera, de acuerdo con mis propios preceptos y postulados. Dejo esto nada más para iniciar la discusión y cederle la voz al doctor Conrado. Muchas gracias, doctor Edel. Muchas gracias, doctora Serrano. Interesantes las propuestas que han planteado. Yo visualizo la problemática de la siguiente manera. Yo creo, pues, dando la respuesta directa a la pregunta planteada, si efectivamente, en mi juicio, sigue siendo un puente muy lejano. Y esencialmente la razón es, yo creo que de una manera u otra, ambos han dado explicaciones que justifican la razón. El problema está en que estas son dos disciplinas separadas, se han desarrollado de manera independiente y nunca tuvieron intenciones de ver cómo una colabora con la otra. En la práctica, la neurociencia lo que hace es exponerse a ciertas experiencias y observar qué ocurre en el cerebro, analizar cómo situaciones o cómo
situaciones como el aprendizaje, como la memoria, cómo ocurren dentro del cerebro. Y para ello analizan cómo las neuronas interactúan entre sí, ¿no? Involucrando pues todos los procesos, estamos hablando de procesos químicos, procesos físicos, etcétera, etcétera. Ahora, el educador lo único lo que hace es que cuando escucha información generada de manera divulgativa o a través de entrevistas o algún colega que escuchó y compartió, etcétera, etcétera, información sobre neurociencia, se va a encontrar con que la mayoría de los casos puede ser información ruidosa, simplemente un ruido porque no la interpreta, no la entiende, no está relacionada con su tema de interés, ¿no? Que es educación. Ocasionalmente ocurre que algún neurocientífico dice, bueno, estoy estudiando la memoria, inmediatamente eso es una palabra que los educadores inmediatamente van a determinar, van a detectar como interesante porque es parte de con lo que ellos lidian diariamente. Y empiezan a prestarle atención. Pero ¿qué ocurre? Que por el mero hecho de que un educador se interese por algo que alguien dijo, no quiere decir que lo hace experto en ese material. Simplemente alguien mencionó una palabra que reconoció. Es lo mismo que si ustedes no hablan el idioma inglés, donde habla España completamente, y escuchan algunas palabras en inglés que casi se pronuncian igual que el español, las van a reconocer. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan hablar el idioma inglés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ello? Que esta información adquirida va a poner al educador en una posición de interpretar, sin conocimiento detrás de ello, interpretar la información que está percibiendo. Entonces, de ahí es donde se causan las problemáticas, ¿no? Ahora, hoy en día se reconoce, como dijo el doctor Edel, que esta simbiosis no puede ser unilateral, tiene que ir en ambas direcciones. Los educadores, de una u otra manera, si quieren adquirir información más precisa de cómo la neurociencia puede ser utilizada en la educación, tienen que de alguna manera crear un puente en la otra dirección también y lograr la cooperación de neurocientíficos que específicamente traten de explicar pues, las problemáticas planteadas dentro de la educación. También se interpreta como una disciplina para muchos de ellos, para muchos neurocientíficos que hoy en día están en la educación también, que esa es la parte interesante, creo yo, y es donde ese puente muy lejano se ha empezado a recortar porque ha habido neurocientíficos que se han centrado en la educación y entonces pueden hacer vamos a decir, pueden interpretarnos o traducirnos lo que la neurociencia nos está diciendo, a algo que pueda ser utilizado por el común denominador de los educadores. Eso es una parte, digamos, es el beneficio de estos 30 años que han ocurrido desde que se planteó esta problemática, es lo que ha ido ocurriendo, pero una de las cosas que hoy en día se entiende es que efectivamente ese puente no puede ser exclusivamente un puente entre la neurociencia y la educación. Se involucra hoy en día también la disciplina, la neuropsicología, porque la interpretación de la psicología dentro del campo del comportamiento es fundamental para poder, digamos, para poder interpretar mejor los procesos de enseñanza y los comportamientos de los estudiantes en un salón de clase, en fin. Es una contribución más eficiente. Entonces, es claro de que se necesita que todas estas disciplinas se integren de alguna manera. Pero una de las cosas que es fundamental en manera de ver para poder aliviar esto y evitar situaciones de malas interpretaciones, se puede decir en dos palabras: educación sobre el cerebro tiene que ir a los educadores. De lo contrario, no hay forma. 5 minutos para cerrar esta primera parte. Si quieren los otros doctores. Doctora Marlene. Sí. Si no, continúo yo con mis inquietudes. Ok, doctora Sandra. Pero me parece muy interesante la posición del doctor Edel y del doctor Conrado frente a poder extender un poco más esa dicotomía que hay entre las dos orientaciones de la neurociencia y la educación. Sabemos que la neurociencia en sí misma es interdisciplinaria, ¿no? No estamos hablando de la producción de conocimiento neurocientífico basado únicamente en el componente biológico,
de la conducta humana, sino también que estamos hablando de cómo la neurociencia también surgió como un espacio interdisciplinar donde la biología, las ciencias computacionales, la psicología habían hecho un gran aporte a comprender el sustrato neurobiológico del comportamiento humano. Entonces, creo que tomar posiciones muy en contraposición a lo que sería que la neurociencia no debe aportar al tema de la educación y que la educación en sí misma, no sé, me pareció escuchar en el doctor Edel como si la educación quedara un poco allí a expensas de lo que podría aportar la psicología. Pero creo que en sí mismo las ciencias de la educación pues surgieron, como muy bien usted lo ha planteado, como un marco interdisciplinar donde se pudo gestar la priorización de los problemas de lo que sería este campo específico de la construcción de una realidad abstracta. Entonces, veo en mis dos compañeros de este conversatorio posiciones bien arraigadas de que no podemos encontrar allí una posibilidad de interrelación y de conexión entre la neurociencia y la educación. No sé, me preocupa esa posición. Vamos a mirar de pronto con las otras posiciones o las otras preguntas de la doctora Sandra si habría la forma de encontrar una proximidad o si se amplía esta brecha. Pero déjeme intervenir momentáneamente. Sí, una pequeña intervención. No creo que la idea, por lo menos no lo interpreté de esa forma, ¿no? La idea no es tratar de hacer ver de que no hay forma de conciliación entre una cosa y otra. Lo que yo creo es que la única manera en que dos personas que puedan hablar el mismo idioma y por lo tanto entenderse es precisamente aprendiéndolo, porque si yo vengo de un idioma distinto al idioma que me están hablando, no nos vamos a entender, pero sí hay una manera de hacerlo, y la única manera de hacerlo es aprendiendo ese idioma. Por eso yo sugiero de que los educadores tienen que recibir educación sobre la neurociencia, de manera que su proceso de interpretación sea más apto a la realidad y no se produzcan situaciones de malas interpretaciones que lo que van a conducir es a errores, como iremos a ver más adelante sobre ello. Rubén Edel. A mí me gustaría, pues no sé si incluir como cuestionamiento un poco para direccionar de lo que estamos discutiendo. Si, por ejemplo, nos preguntáramos qué postulados de la neurociencia podríamos utilizar en este momento para interpretar la educación. O sea, ¿qué podríamos responder? ¿Cuál es la contribución real de la neurociencia en este momento, científicamente hablando, a la educación? Y ahí hay como yo veo como 4 salidas principales. La primera, la explicación que nos da la neurociencia acerca de que la experiencia cambia nuestro sistema nervioso central, ¿no? Pensando en el acto educativo como una experiencia que trasciende. Al final del día, la educación, ¿sí? El significado de educación es sacar lo mejor de las personas. Y eso tiene una implicación cognitiva, ¿no? Eso sucede en el aula y sucede cognitivamente hablando, pero no solamente cognitivamente hablando, socialmente hablando también sucede, culturalmente hablando también sucede. Ese es el primero. El segundo, que justo tenemos capacidad para transmitir conocimiento a través del lenguaje. Y esto es por eso el gran tema de la neurociencia en educación. Todos nuestros procesos lingüísticos están involucrados aquí y son determinantes en la educación. ¿Qué otra pista podríamos tener en los postulados de la neurociencia? Pues evidentemente la parte de la inteligencia, ¿no? La parte de la inteligencia y de la solución de problemas. Pero la solución de problemas vista como un proceso cognitivo, ¿no? Como procesos básicos de pensamiento que nos permiten tener procesos avanzados de pensamiento y que nos permiten adaptarnos a la vida y resolver problemas en su más amplio sentido. Y yo creo que una cuarta, que para mí es genial, que tiene que ver con la neurociencia nos dice que nuestro cerebro está dotado de algo que se llama curiosidad.
¿de acuerdo? Y si nos vamos a los principios, estos sí asociados con la educación, de cómo aprendemos los seres humanos, ¿sí? Justo uno de ellos se relaciona con eso, aprender por descubrimiento, ¿sí? Nosotros aprendemos de manera natural descubriendo, y que ahí se tira un hilo muy interesante al respecto de los principios de la neurociencia en la educación. Paradójicamente, la neurociencia se desarrolla se desarrolla a pasos agigantados a partir del desarrollo tecnológico, ¿no? Y es por eso un poquito mi crítica en relación con la educación. Y eso no sucedió con la educación, o no sucede con la educación. O sea, no hay una evolución científica acelerada de la educación a partir de la tecnología. Con esto no quiero decir que lleva de hacerlo, pero si hacemos contrastes entre las dos disciplinas, pues bueno, podemos entender cómo es que construimos conocimiento a partir de ambas. Esta construcción epistémica, la cual hacía la doctora Serrano, pues viene a colación a raíz de esto. Bueno, es bastante interesante esta primera entrada de este conversatorio. Entendemos que la neurociencia y la educación son disciplinas que tradicionalmente evolucionan y generan conocimiento de manera independiente. Esto trae como consecuencia que el conocimiento generado por la investigación neurocientífica, interpretada por educadores como importante para la educación, sea en la mayoría de los casos erróneamente interpretado, iniciando lo que hoy se conoce como neuromitos. El problema con esto es que un alto porcentaje de educadores lo reconocen y aceptan como hecho científico. Dentro de este contexto, le cedo la palabra al doctor Rubén Edel, a quien le pregunto, ¿considera que esto es un problema que afecta adversamente la implementación de estrategias de aprendizaje, así como la utilización de prácticas de enseñanza, doctor? Sí, por supuesto, doctora Sandra. Había yo dicho que toda interpretación a partir de una sola disciplina, a través de la perspectiva monodisciplinar, pues realmente no nos conduce a ningún lado. Los seres humanos, no me va a dejar mentir la colega psicóloga, los seres humanos somos una unidad biopsicosocial. Ese es un principio de la psicología. Una unidad biopsicosocial. Si yo quiero hacer una interpretación acerca del comportamiento humano a través de un modelo biológico, mi mirada va a ser muy corta. Sí, lo mismo que si quiero hacer la interpretación psicológica. Digo, yo como psicólogo, quienes me conocen saben que yo me presento diciendo que soy psicólogo, pero buena persona. Lo digo con cariño. Digo, espero que no me lo tomen a mal mis colegas. Y lo digo un poco por ser disruptivo. No podemos estar interpretando todo a la luz de la psicología. Los psicólogos tenemos esa falla. No sé si sea falla de pensamiento. Todo queremos interpretarlo a la luz de la psicología. Cuando hay otras disciplinas, cuando nos movemos a otras disciplinas, justo en las fronteras del conocimiento es donde encontramos la innovación. Entonces, es por eso que es interesante abordar estos dos temas. Bueno, querer interpretar lo que es la educación, ¿sí?, a través de la neurología, pues también nos da una mirada acotada al respecto del acto educativo. Yo creo que sería poder armonizar desde la transdisciplina para poder entender un fenómeno tan complejo como es la educación. Que si bien, digo, nos puede consolar el alma científica, decir, este es un problema multidisciplinar, o este es un problema multifactorial, y ya vámonos a nuestra casa tranquilos. Pues sí, pero vamos a ver qué parte le corresponde a cada disciplina para poder interpretar y cómo podemos armonizar. Yo creo que, finalizo mi intervención en este momento diciendo que nos ha faltado capacidad para poder identificar la interfaz, ¿sí?, la interfaz entre neurociencia y educación. ¿Cuál es esa interfaz? ¿Sí?
podría ser la didáctica, ¿sí? Podría ser una pedagogía innovadora. ¿Qué podría ser esa interfaz que nos permitiría poder encontrar ese eslabón perdido entre neurociencia y educación? Gracias. Bueno, los otros dos ponentes tienen el derecho de palabra. Doctora Serrano. Gracias, doctor Conrado. Bueno, a mí me parece supremamente interesante esa pregunta porque creo que es uno de los tópicos más esenciales cuando la ciencia va desarrollándose, cuando hay movimientos en los grupos académicos, en la construcción del conocimiento. Sí, definitivamente los educadores y las personas que estamos en el campo de la educación tenemos que saber muy bien cuál es el tipo de conocimiento que vamos incorporando. Definitivamente, cuando las ciencias están en este proceso de crecimiento y de desarrollo, pues es muy común encontrar algunas hipótesis que aún no están lo suficientemente reconocidas y validadas para poderlas aplicar. De hecho, muchos de los elementos que la misma neurociencia ha podido empezar a producir, pues son hipótesis de trabajo de laboratorio que aún no están completamente demostradas, pero que es una proximidad de lo que sería la necesidad de poder servir no solamente la neurociencia a la educación, sino a múltiples disciplinas. Creo que ahí estaría la responsabilidad del educador. ¿En qué momento hago yo un uso o consumo la producción de conocimiento de las ciencias? Y con mucha necesidad valoramos las personas que estamos en el trabajo académico, que es función nuestra. Nuestra labor de docente es poder demostrar a los estudiantes de universidad y de formación que el doctor Edel y que el doctor Conrado y que la doctora Sandra y que muchos de los que están aquí pues están en nuestro proceso cotidiano de la docencia universitaria. Sabemos que la ciencia siempre es hipotética, ¿no? Y que allí hay algunos elementos que han surgido y que han sido un boom para las personas que están buscando más sustrato científico para el reconocimiento de su ejercicio de la pedagogía y la didáctica. Desafortunadamente, doctora Sandra, sí, tenemos muchos elementos que la neurociencia ha producido y que son reconocidos como verdades absolutas, pero que aún no llegan a ese nivel y que generan una aproximación en las personas que no tienen una estructuración científica en su quehacer de la labor del docente. Me adhiero a la hipótesis y a la tesis del doctor Conrado de que definitivamente debemos formar mucho más a las personas que están en el campo de la educación en el buen uso de la ciencia, para no incurrir en situaciones que después nos puedan acarrear retrasos en el mismo avance de la disciplina y en los mismos campos de generar esta proximidad de la transdisciplinaridad entre no solamente la neurociencia y la educación, sino todos los campos. Es altamente peligroso el consumo que podemos hacer de los resultados de la ciencia y cómo es aplicado a campos específicos. Hay algunos resultados de la neurobiología importantísimos que quizás llevarlos al aula pues va a meritar otro nivel de investigaciones, porque en el aula lo que hacemos es una investigación aplicada, pero también debemos saber cuáles de esos elementos podemos aproximar a esa aplicación. Sí, hay neuromitos, pero también hay una gran necesidad de que los educadores estemos atentos a los avances de la ciencia para mejorar esa propuesta de la innovación educativa y pedagógica. Gracias, doctora. Doctor Conrado.
Gracias. Sí, definitivamente creo que todos estamos de acuerdo con que los neuromitos, como han sido denominados, representan o han tenido consecuencias adversas en los procesos de aprendizaje, porque tenemos que partir del simple hecho, si nos olvidamos momentáneamente del neuromito como tal, una falsa premisa va a producir resultados que son incorrectos, eso de entrada, ¿no? Entonces, si estamos partiendo de algo que es falso, pues no podemos esperar tener resultados positivos. Y lamentablemente el problema de los neuromitos no es nuevo y ha ocurrido viene, digamos, la fuente del neuromito, se ha amplificado, aunque viene del hecho de la neurociencia, de lo que la neurociencia nos ha tratado de decir, o ha dicho más que tratado de decir, ¿no? Y el problema está en cómo se ha interpretado, como dijimos anteriormente, pero aquí hay más jugadores, no solamente son los educadores los que interpretan, sino que también han sido interpretados por personas que han visto la potencialidad económica de explotar estas ideas. Y desde siempre llegan, y esto no es algo focalizado ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Colombia, es algo que se ha generalizado a nivel mundial, es que se ha manipulado este tipo de información para crear, probablemente la gran mayoría de los educadores habrán visto cursos y programas diseñados para enseñar usando el cerebro. Aprenda a utilizar el cerebro derecho o el cerebro izquierdo y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es una maquinaria económica gigantesca de billones de dólares que nadie le ha puesto freno. ¿Por qué? Porque los neuroeducadores, a pesar de que muchos de estos mitos han sido probados que no son verdades, desde hace mucho tiempo, no han tenido la proyección en el mercado popular, si se quiere decir así, como para poder contrarrestar la influencia de todas estas estrategias de venta, etcétera, que se ha propuesto detrás de los mitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sabemos todos que una mentira que se repite infinitas veces pasa a ser verdad en la mente de muchos, ¿no? Y ahí es donde está el problema de cuando una mente no educada en algo, porque todos de una u otra manera no somos educados en algo. Cuando uno no es educado en algo y le dan una idea, pues uno asume que es cierto lo que le están diciendo. Y como no tiene fundamentos para probar que es cierto, para validar o desprobarlo, pues uno lo acepta como un hecho. Y eso es el problema de lo cual hemos estado mencionando antes. La falta de entendimiento de la información provista causa una interpretación errónea y eso se empieza a propagar y se perpetúa. Y entonces cuando personas que no tienen, o que tienen, vamos a decir que más bien tienen autoridad para tomar decisiones a nivel de políticas educativas, adoptan este tipo de información, crea un caos completo, porque ¿cómo usted remueve eso? Es casi imposible. 5 minutos, okay. Por favor. Los docentes también les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? El docente que está en búsqueda constantemente, eso lo tenemos claro, está en búsqueda constante de ver cómo mejora sus habilidades para que sus estudiantes puedan aprender mejor. Y entonces cualquier línea de acción que se abra por ahí que permita o dé la impresión de que puede ser utilizado para esos efectos, todos los educadores van a querer alcanzarlo. Pero si no los interpretan correctamente, tenemos el problema que hemos estado visualizando. O sea, que esto es más grave de lo que aparenta, porque está inmerso en las políticas institucionales de muchos países. No estamos hablando de cuestiones locales, sino a nivel macro. Bueno. ¿Continúo? ¿Sí? O el doctor Edel. Sí, el doctor Edel, sí. Bueno, si me permiten, ahora que escuchaba al doctor Conrado, yo creo que tenemos un grave problema de cientificidad, de reconocimiento y discriminación de lo que es y de lo que no es ciencia. En términos prácticos, yo les puedo decir que yo hago un ejercicio con mis estudiantes y que quiero repetir rápidamente aquí con ustedes la experiencia. Yo les pregunto a mis estudiantes que si un libro es una fuente formal de consulta. Invariablemente voltean y me dicen sí,
Es una fuente formal de consulta. Ah, caray. ¿Y por qué es una fuente formal de consulta? Dicen, doctor, por Dios, porque el libro tiene ISBN. Ah, estupendo. International Standard Book Number. Les digo, ¿ustedes han escuchado hablar de Walter Mercado? ¿Sí? Me dicen, claro, por supuesto, pues Walter Mercado tiene libros con ISBN, ¿no? Y sus libros no son científicos, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos capacidad para discriminar, que lo que se publica en los libros no proviene de la ciencia. ¿Y para dónde voy? A una práctica muy común es que a todo le damos el reconocimiento de teoría, ¿no? Y déjenme poner sobre la mesa 3 cuestiones. Teoría de las inteligencias múltiples, teoría de la inteligencia emocional, teoría de los inmigrantes digitales, y el mundo compra que ese es un cuerpo de conocimiento validado por una comunidad científica, y es un terrible error eso. Es un terrible error, inclusive hasta postulados que carecen de fundamento científico, como el caso del señor Prensky con los inmigrantes digitales, ¿no? Y lo mismo pondría yo en tela de juicio al respecto de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional para interpretar lo que es el gran constructo de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, algo está fallando en esta capacidad para discriminar, ¿sí? Exactamente qué cuerpo, qué corpus de conocimiento se le puede validar como científico para poder hacer transferencia de ese conocimiento de un campo a otro, como es la neurociencia a la educación. No sé qué opinan al respecto. Bueno, yo pienso que lo que acaba de decir usted es totalmente cierto. Y el problema es, creo yo, que es un problema digamos, del beneficio económico que se puede generar por ahí, ¿no? Si usted observa, hay escuelas aquí hoy en día que enseñan cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Esencialmente, neuropolítica, mercadeo, neuroventas, neuroX, neuroY, neuroZ. Y ahora incluso hay instituciones que están hablando de la neurocuántica. Vaya usted a saber qué significa tal cosa, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que esos son términos que impactan, llaman la atención y venden un producto detrás de eso. Y ese es el problema, porque a raíz de ello que se perpetúan los mitos o ese tipo de pseudociencias, ¿no? Y no son ni avaladas, ni verificadas, ni comprobadas por la neurociencia como tal. Ese es el verdadero problema. Totalmente, perdóname, doctora Sandra, totalmente de acuerdo con el doctor Eden y el doctor Conrado. O sea, definitivamente creo que eso es una de nuestras tareas, ¿no? Y es poder educar frente al tema del conocimiento científico y saber, insisto, en saber qué tipo de información es la que nosotros apropiamos para nuestro desarrollo. Obviamente que si la neurociencia está de moda y es un boom y todo el mundo le quiere colocar el prefijo neuro en muchas ocasiones con una finalidad, como dice el doctor Conrado, mucho más de carácter económico, bueno, pues eso puede ser parte de los grupos, de comunidades, de profesionales que están en esa necesidad de una venta de un servicio. Pero al interior de la academia es eso lo que tenemos que cuidar, ¿no? De cómo formar en el conocimiento científico para que puedan saber qué tipo de información es la que traemos y qué tipo de información es la que validamos en nuestro ejercicio del desarrollo educativo y pedagógico. Sí, fíjense que hay, a nivel de anécdota, un minuto nada más, a nivel de anécdota, hay uno de los famosos neuromitos es que el cerebro, que nosotros solo usamos 10% del cerebro, ¿no? Fíjense, el problema que hay con cosas como esa es que se publicitan a nivel masivo en los medios de comunicación, o sea, le llegan a todo el mundo, mientras que en la educación le llega a un número muy limitado de personas, porque no todos los estudiantes que van a un centro de estudio van a ni siquiera escuchar sobre lo que es la neurociencia. Entonces, el número de personas que es muy limitado, aquellos que pueden lograr adquirir un conocimiento crítico
para poder hacerle contrarrestar de alguna manera esa información mal interpretada. Pero hubo unas películas, de hecho, recientemente, tal vez hace menos de 10 años o algo por el estilo, se han generado, por lo que tengo entendido, alrededor de 2 películas a nivel de, digamos, 2 películas que han tenido buen impacto, comercialmente hablando, que explotan la idea de qué ocurriría si a un individuo, de alguna manera, influenciado por algún evento, digamos, por alguna sustancia química o algo por el estilo, le pueden desarrollar el 100% del cerebro. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ellos hacen ver? Que si uno puede utilizar más del 10% del cerebro, se convierte en un superhumano. O sea, esas son cosas que quedan en la mente de la gente que no tiene conocimiento al respecto y lo empieza a creer como una verdad. Doctora. Bueno, yo voy a continuar con mis inquietudes y el conocimiento científico que estamos nombrando en este conversatorio bastante insistente. Parece razonable plantearnos que el conocimiento científico relevante de cómo funciona el cerebro debe ser el eje central del desarrollo curricular. Esta idea no solo es avalada por la mayoría de los educadores, sino que de hecho ha sido utilizada por la mayoría de las autoridades educativas, tanto públicas como privadas, con fines de lograr ese propósito. Factores que han influenciado la toma de decisiones, estrategias sobre el desarrollo curricular, son diversas y que en general son influenciados por factores culturales. Como por ejemplo, podemos citar que la creencia de que la enseñanza se optimiza al usar lo conocido como enseñanza del cerebro derecho y enseñanza del cerebro izquierdo, entre comillas, ha influenciado significativamente la forma que se desarrolla y se implementan las estructuras curriculares educativas. Dentro de este contexto, le cedo la palabra al doctor Conrado Rocha. Se ha cumplido la premisa intrínseca en esta creencia, la cual es generalmente aceptada como un hecho científico entre los educadores. Bueno, la respuesta creo yo que es obvia y la respuesta es no. No, porque de nuevo está basado en algo que ha probado que es incorrecto. O sea, se presenta un mito porque el cerebro aparentemente está dividido en 2 fases y por lo tanto se habla de cerebro derecho, cerebro izquierdo. Pero hoy en día se entiende que todos los procesos que ocurren en el cerebro, como por ejemplo la guarda de memoria o de información o la retracción de información, etcétera, ocurre en múltiples áreas del cerebro y los 2 cerebros no están desconectados. No quiere decir, y de hecho ha habido muchas situaciones donde personas que han sufrido algún trauma en el cerebro, se les ha afectado ciertas áreas cerebrales que en teoría afectarían cierto tipo de funciones, eventualmente son recuperables. ¿Por qué? Porque el cerebro se reconstruye de alguna manera para compensar. No en todos los casos, obviamente, y depende mucho de muchos factores, pero en teoría, por la neuroplasticidad del cerebro, eso es factible de lograr, ¿no? Entonces, el peligro aquí, pues es lo que mencionaba, ¿no? De que estos mitos han penetrado a nivel digamos, de políticas públicas, al sistema educativo y pudiéramos haber mencionado otros tipos de neuromitos, como por ejemplo que si nosotros enseñamos utilizando las preferencias de estilo de aprendizaje, vamos a optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Eso es otro mito que está muy arraigado en los sistemas educativos. De hecho, puedo citar que en los Estados Unidos, más de 26 de los estados, más de la mitad de los estados, por no decir un nombre específico, pero más de la mitad de los estados, tienen en los exámenes que le hacen a los candidatos para ser maestros, tienen material relacionado con esa información. O sea, ya uno puede ver la penetración de todos estos mitos dentro de las políticas educativas. Y de nuevo, eso causa un problema. ¿Por qué? Porque el cerebro
no es tal cual lo están planteando, no es tal cual, estos dos mitos lo pueden estar visualizando, no lo es. Entonces estamos causando un error, estamos causando daño en el proceso de educación, producto de que estamos basándolo en falsas premisas. Para darle derecho a doctor Edén y a la doctora Serrano. Sí, yo concuerdo con usted, doctor Conrado. Y bueno, ahí vamos a coleccionar una teoría más, la teoría de los estilos de aprendizaje, que miren que tengo colegas que han dedicado prácticamente su vida a investigar eso y que llegan a la conclusión de que para poco sirve eso, para poco sirven los estilos de aprendizaje. Digo, es lamentable que hayan tenido que invertir 15, 20 o más años de su vida para darse cuenta de eso, pero por lo menos tienen el valor para decir, eso no es, o sea, no nos va a llevar tampoco a ningún lado. El hecho de que exista la lateralidad cerebral como una condición neurológica, neuroanatómica, ¿sí? Tampoco podemos extenderlo eso a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí es interesante es cómo, bueno, ya dentro del terreno clínico, cómo las lesiones cerebrales le han enseñado a la humanidad el funcionamiento del cerebro, ¿okay? Que han sido de manera natural. Yo ahorita en este momento recordaba mis épocas de estudiante en el laboratorio justo de neuroanatomía, en donde teníamos que hacer una perfusión, un trépano en el cerebro de una rata, lesionar una zona del cerebro de la rata y observar el comportamiento de la rata. Y decía yo, ¿y eso para qué me sirvió en psicología educativa? Pues sí, para entenderme que hay funciones del cerebro que atienden el organismo y que si hay alguna lesión a nivel cerebral, pues va a haber un efecto necesariamente. Yo creo que es una falla de pensamiento apostarle a esto de la lateralidad cerebral. Yo soy un convencido de que polarizarse es una falla de pensamiento, ¿no? Si pensamos en la forma como pensamos con el lado izquierdo y con el lado derecho, yo siempre he dicho que la inteligencia es un continuum, ¿no? ¿En qué parte del continuum nos ubicamos? ¿En qué parte entre el izquierdo y el derecho puedo interpretar un comportamiento o puedo interpretar una conducta? No sé, algo nos pasa a los seres humanos y nos encanta escuchar estos términos bonitos de inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje. El fenómeno VUCA, tenemos un exacerbado gusto por los acrónimos y les damos un carácter científico, ¿sí? Científico que definitivamente no lo tienen. Lo peligroso es creerlo y llevarlo a un proceso, llevarlo a un aula y decir que la educación y el aprendizaje así funcionan. Porque sí, resulta ser que todos estos nombres, también concuerdo en la parte de que resulta ser muy atractivos y de que venden, y de que hay una base económica ahí importante. Es otra de las cosas que comparto con mis estudiantes. Les digo, miren, no todo lo que está en un libro es producto de la investigación científica. Cuando descubren eso, hagan de cuenta que perdieron la inocencia. ¿Sí? Digo, tengo colegas taquilleros que publican en editoriales de prestigio, no digo la editorial para no balconear a la editorial, no digo el nombre del colega para no balconear al colega, digo que son rockstars que venden muchísimos libros al respecto de los temas que dominan, pero en su vida han hecho investigación, en su vida han generado conocimiento científico y son sumamente conocidos, son muy famosos, ¿de acuerdo? Pero el nivel de lo famoso que son, pues no les otorga el carácter de científico en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, al respecto de la educación y tratan de darle una explicación, insisto, desde mi punto de vista reduccionista. Gracias, doctor Edén. Doctora. Bueno, muy bien. Sí, definitivamente creo que la neurobiología pues no ha terminado el avance de su ciencia, ¿no? Todavía
la neurobiología, que es como la base del campo de la neurociencia cognitiva, pues tiene todavía un gran reto, y es poder estructurar ese código cerebral de cómo es que se dan los patrones de la actividad neuronal. Si la neurobiología todavía no ha logrado establecer esa solución, pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como aplicamos ese conocimiento. Definitivamente no podemos tampoco negar que el aprendizaje humano es una interdependencia de nuestra naturaleza biológica y de interacción social, y que la educación es también una relación recíproca entre los procesos de maduración neuronal y a la vez de nuestro desarrollo neuronal como interdependiente de los campos de la relación social y cultural en la cual se da la experiencia escolar y el aprendizaje. Yo creo que sí hay elementos que podemos tomar de la neurociencia, de la neurobiología, para poder aproximarlos al campo de la educación, al campo de la pedagogía y al campo de la innovación. Pero con mucho cuidado, con muchísima prevención de no caer en estos neuromitos, en estas teorías, en estas posiciones que ni ayudan a la neurociencia y que afectan de manera significativa el campo educativo. Creo que es supremamente necesario que las personas que están en el campo de la ciencia puedan orientar cuál debe ser el consumo de ese conocimiento hacia las áreas específicas, como es en el campo de la educación. La neurobiología partió de una tesis fundamental, de una hipótesis que el doctor Cajal señaló, y es el estudio neuronal individual. Hoy sabemos que el estudio neuronal no se da de manera individual de una neurona, sino que son redes neuronales. Y allí hay un elemento fundamental que conecta toda la interdependencia que tiene el proceso de aprendizaje en la interacción social, cultural, pero también en el proceso de maduración neuronal. Entonces, creo que nosotros no podemos negar determinados avances y logros que ha tenido la neurociencia al servicio de la humanidad, pero sí tenemos que tomarlo con mucha prevención. Insisto en la responsabilidad nuestra de una educación científica del educador para saber aproximar cada uno de esos elementos que nos han aportado. Gracias. Permítame decir algo. Tenemos muchas preguntas en el chat, aportes. Sobre el tópico de las ¿cómo se llama? De los estilos, ¿no? Es algo interesante porque se han hecho experimentos, los neurocientíficos han hecho experimentos al respecto, y se ha probado tajantemente que no tiene ninguna relevancia. Que yo puedo ser, digamos, puedo tener como preferencia el aprendizaje visual, sin embargo, si me ponen al auditivo, respondo idénticamente igual que cualquiera que diga tener preferencia o que se puede tener preferencia por lo auditivo. No hay diferencia, eso es lo que se ha probado. Entonces, eso elimina ese mito. Sin embargo, el gran problema es que aunque hay las evidencias de ello, no llegan a las masas. Y por eso es que es tan importante que los educadores en particular, que al final del cuento ellos son los responsables de impartir la educación a sus estudiantes, puedan saber y darse cuenta de que eso está equivocado. Y como hay cientos de mitos probablemente que están afectando a los procesos educativos, y es lo que deben de hacer, no debe seguirse con ello. Hay que entrenarse para poder de una manera más educada y más eficiente poder hacer interpretaciones que puedan ser utilizadas. La neurociencia como tal no creo que sea una ciencia que de manera deliberada tenga la intención de facilitar específicamente la educación, como tampoco tiene la intención de facilitar específicamente el mercadeo o otras disciplinas. Ellos están interesados en entender el cerebro, y ellos se preocupan es por lo que ellos ofrezcan
dentro de ese mundo de la neurociencia en particular, dentro de los doctores, de los estudiosos de la misma, puedan ver un avance del conocimiento. Al margen de ello, ellos dirán, caramba, que miren cómo nos interpretan las cosas que nosotros decimos. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, y tampoco les importa mucho. Y ahí es donde está el problema, y creo yo que eso ahí se puede aliviar en la medida de que muchos de los científicos entren en el campo de la educación y de una u otra forma empiecen a construir el puente en ambas direcciones. Pero los educadores como tales tienen que visualizar la importancia de que se entrenen en la neurociencia para poder hacer una mejor interpretación. Gracias, doctor Conrado. Vamos a continuar con las inquietudes. Entonces, podemos decir que con la interpretación correcta de los conocimientos generados a través de la investigación neurocientífica, podemos desacreditar la validez de aquellas ideas basadas en propuestas pseudocientíficas. Asimismo, este conocimiento apropiadamente interpretado puede contribuir a la facilitación del proceso de aprendizaje, aunque considerando el estado del conocimiento actual, debe entenderse que será limitado. Para concluir con este conversatorio y darle paso a la sesión de preguntas y respuestas del auditorio, le pediré que ofrezcan ideas prácticas que los educadores que nos están escuchando esta noche puedan implementar en sus actividades educativas para facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Con este propósito, le cedo la palabra a cualquiera de los tres ponentes de este conversatorio. Tienen libertad quien quiera iniciarlo. Bueno, si me lo permiten, con gusto podría... Concedido. Muchísimas gracias. Miren, no hay nada más práctico, y esto no es retórica, no es cliché ni nada. No hay nada más práctico que una teoría. ¿Y cómo podemos llevar, o cómo podría yo dar un consejo a un educador acerca de qué debería de interesarle desde la disciplina de la neurociencia, de la psicología, ¿sí? Y que tiene que ver con la parte cognitiva de los estudiantes? ¿De qué manera nosotros podemos desarrollar procesos cognitivos básicos en nuestros estudiantes en el aula? Y les voy a dar una técnica muy sencillita. Se llama la técnica de la pregunta. Fíjense cómo preguntamos en un salón de clase, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera planteamos una pregunta? ¿Sí? ¿De qué manera estructuramos una pregunta? ¿En qué momento hacemos la pregunta? ¿A quién dirigimos la pregunta? Y algo que es para mí apasionante, siempre lo he dicho, cada vez que escucho que dicen, nuestro modelo educativo desarrolla el pensamiento de los estudiantes. Por supuesto, con solo abrir la boca, hacer una pregunta y estamos estimulando un tipo de pensamiento en nuestros estudiantes. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de pensamiento? Porque el profesor no sabe que de manera deliberada está estimulando procesos cognitivos de pensamiento y qué tipo de pensamiento estimula en su estudiante. Estimula un pensamiento deductivo, inductivo, hipotético, analógico, lógico, creativo. ¿Qué tipo de pensamiento estoy estimulando en mis estudiantes? Y esto es una estrategia que no es tan sofisticada. Podríamos hablar, y sería tema de otro conversatorio, del empleo de estrategias didácticas. Podemos hablar del PBL, podemos hablar del método de casos, del método de proyectos, del trabajo colaborativo, etc., etc. Pero vean la técnica de la pregunta, ¿sí? ¿De qué manera activo yo procesos cognitivos preguntando en el aula? ¿Sí? Y casualmente, escribí hace algunos años algo al respecto, ahorita lo localizo en la red y se los comparto en el chat,
y que tiene que ver con eso, con la técnica de la pregunta y la activación de procesos cognitivos. Yo creo que mi consejo didáctico es que nos preguntemos, mi consejo didáctico para todos es que nos preguntemos qué tipo de pensamiento estamos estimulando con la técnica de la pregunta en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántas veces hacemos preguntas kilométricas para tener un sí o no? ¿Sí? Cuando debería de ser lo contrario, hacer preguntas sintéticas, reducidas, para tener un gran discurso, tener una gran argumentación por parte de nuestros estudiantes. Ese es yo creo que la magia de la técnica de la pregunta en el aula. Gracias, doctor Edel. Doctora o doctor. Doctora Serrano. Gracias, doctor Rado. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas dificultades de lo que es la proximidad de la neurociencia a la educación, pero también es importante tener esa proximidad y esas posibilidades de los puentes epistémicos y metodológicos. Yo creo que uno de los elementos claves es, no podemos cerrarnos a decir que definitivamente en mi campo educativo hago solamente ciencia educacional o ciencia educativa o metodología de la ciencia de la educación. Uno de los elementos es, en la medida que nosotros vamos validando mejor el conocimiento científico, pues vamos a poder tener información cada vez más consolidada de aplicación en nuestro propio desarrollo profesional, que es la educación. Eso creo que es un elemento súper clave y es aproximarnos, pero desde un método de ciencia que nos permita recoger datos y aproximarnos a mejores hipótesis de cómo el conocimiento de la neurociencia lo podemos incluir en el valor de la formación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro segundo tópico me parece súper clave, además del que señala el doctor Edel, acerca del desarrollo del pensamiento crítico, que es súper clave para cada una de las diferentes etapas de la formación. Creo que hay uno súper importante y es el campo interrelacional. O sea, sabemos que un profesional ayuda al otro en un campo de relación social, comunicativa, de esa interacción que también está mediada por el reconocimiento del otro, por el reconocimiento de la individualidad de ese cerebro. Todos tenemos las mismas estructuras neuronales, pero no la misma organización funcional de las mismas. Entonces, en ese sentido, yo como educadora debo saber que en mi aula no todos los niños están en la misma característica, no todos los adolescentes son iguales, sino que yo debo respetar el proceso de maduración neuronal de ese niño, de ese adolescente, de esa persona que está allí, pero también debo establecer un vínculo que permita esta unión que la psicología y la neurociencia nos ha señalado, y es que cognición y emoción no pueden estar separadas. No por un estilo de aprendizaje, sino porque realmente nuestra actividad psíquica superior es ascendente. Si yo no motivo, si no genero esta posibilidad de despertar el interés, pues no voy a llegar a una actividad psíquica superior. Eso es un elemento súper clave. El tercer elemento que yo quisiera resaltar es que el acto educativo es un acto social y por lo tanto en esa posibilidad de interacción y de comunicación y recogiendo también el tópico anterior del campo socioafectivo que se da en ese proceso educativo, también tenemos que situarlo como esa práctica social situada en las necesidades que los niños tienen o que los jóvenes tienen en su propio contexto. Y la neurociencia nos ha dado muchos elementos sobre reconocer cómo se da la maduración neuronal y la importancia que tiene la experiencia de aprendizaje, la experiencia educativa para interpelar
esos niveles de funcionamiento cerebral y generar mejores condiciones de lo que va a ser su proceso cognitivo, pero también de todas sus habilidades de ese proceso cognitivo en la resolución de los problemas prácticos de los niños. Entonces, me parece que un educador sí debe hacer uso del avance de la ciencia y de la neurociencia, generando estudios sistemáticos de metodología sobre su aporte y mejorando el campo de relación interpersonal que se da en ese docente como un mediador del proceso de maduración del otro. Creo que allí podemos mejorar las didácticas y podemos revisar muchas de las hipótesis que la neurociencia hoy ha estado planteando y salvaguardar pues esta aplicación tan difícil de los neuromitos que los importamos y los asumimos como verdades. Gracias, doctora. Doctor Rocha. Sí, yo voy a tocar unos ejemplos mucho más simplistas, pero que creo que pueden servir de una manera directa en el salón de clase. Existe una experiencia que se está haciendo en algunas instituciones en Estados Unidos, donde se les da un entrenamiento no para los docentes, sino a los estudiantes, los niños, sobre cómo funciona el cerebro. De una manera obviamente muy elemental, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender. Y la razón de esto es que se trata de crear una especie de código de entendimiento entre los estudiantes y el docente. Yo me imagino que todos en algún momento de nuestras vidas, cuando fuimos estudiantes, pudimos confrontar una experiencia donde algunos de nuestros compañeros de clases pudieron haber entrado un poco perturbados por X o Y circunstancias y se encontraron con una resistencia de parte del docente, porque el docente inmediatamente ve una perturbación en mi clase, este estudiante, por lo tanto no puedo desarrollar mi actividad correspondiente de manera apropiada. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente el profesor hace o el maestro hace? Y confrontar al estudiante. Y al confrontarlo, lo que está ocurriendo es que le está causando un estrés mayor. Si en todos entendemos que si nosotros estamos estresados no podemos aprender, o lo que quiere decir que nuestra capacidad de aprendizaje se minimiza durante ese tiempo donde estamos estresados al menos, pues deberíamos de visualizar el hecho de que si estresamos aún más o creamos una situación un poco más compleja para ese estudiante, lo vamos a estresar aún más y por lo tanto no vamos a permitir que ese estudiante pueda servir no lo vamos a poner en las condiciones óptimas para que pueda aprender. ¿Qué es lo que se ha hecho en algunas instituciones aquí en los Estados Unidos? Se ha creado ese lenguaje donde, por ejemplo, a los estudiantes cuando entran se les preguntan cómo están, y cuando un estudiante está perturbado, utiliza el término de decir yo estoy en un estado de amígdala. O sea, entendemos que ese órgano es capaz, es que toma control y en un estado de emergencia lo coloca en una especie de estado de emergencia y por lo tanto el lóbulo frontal minimiza sus funciones donde ocurre la mayor parte del aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un caso como ese, el maestro sabe que no tiene que confrontar al niño o al estudiante porque va a causar un mayor daño, y lo que hace es, ok, si tú no estás en un estado, entiende que no estás en un estado de aprendizaje, por lo tanto, lo coloca en un espacio especial. En la mayoría de los casos, cuando son de niños muy pequeños, el mismo salón de clase tiene crean pues un espacio aislado donde ese estudiante puede colocarse para tratar de hacer algún tipo de actividad que le permita relajarse. Ya si son mayores, tal vez las acciones se hacen fuera del salón de clase. Pero la intención es bajarle el estado de tensión o de estrés para que pueda volver a estar en un estado donde pueda absorber información. Entonces, en un caso como ese, ustedes pueden tratar de visualizar una idea como esta que nos permite a nosotros entender claramente lo que está pasando y evitar pues exacerbar más la situación presente. Otra posible idea es que la neurociencia también nos dice que en la mayoría de los casos el foco de atención de una persona tal vez oscile, esto es variado, no lo tomen como un patrón. Doctor Collado, recuerde que hay muchas preguntas, inquietudes el periodo de atención no oscila más allá entre un 20-25 minutos o algo por el estilo.
puede ser interesante que una vez que alcancen los 20-25 minutos de concentración, ustedes rompan esa rutina con una actividad de 1, 2, 3 minutos que sea completamente distinta y después pueden volver a ella. Eso le va a permitir al estudiante reenfocarse de nuevo, lo cual creo yo que puede ser algo positivo. Bueno, pudiera decir algunas más, pero si no tenemos tiempo, pues la dejo. No, no. Gracias a los tres, verdaderamente muy interesante. Pero tengo el chat totalmente... Perdón, ¿Perdón? sí, quiero decir una más que creo que es importante, que creo que es muy importante. La neurociencia también nos enseña que cuando el aprendizaje cuando es un aprendizaje nuevo, el cerebro trata de utilizar algo de referencias anteriores. O sea, las experiencias anteriores le permiten a uno expandir sus conocimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno tiene que visualizar el hecho de que si uno puede ver la curva de aprendizaje contra el interés, si yo pueden verlo como una parábola, ¿verdad? El eje donde intersecta la curva con el eje de coordenadas me dice que es información que todo el mundo conoce o que ciertos individuos conocen. Si es algo conocido, este individuo va a aburrir en su salón de clase porque le está enseñando algo que ya conoce. Si nos vamos al otro extremo, el otro extremo representa el otro punto de intersección con el eje X, lo que nos está diciendo es que es extremadamente complejo o algo que donde el estudiante no tiene punto de referencia para poderlo entender y también lo va a aburrir. Entonces, hay que evitar esos dos puntos dentro de un salón de clase, lo cual quiere decir que ustedes tienen que preparar material que les permita retar al estudiante con algo nuevo, pero que él pueda establecer una referencia con algo previamente conocido. Creo yo que eso es un punto importante de saber. Bueno, ya, ahora sí. Gracias. Bueno, hay muchas inquietudes, aportes, afirmaciones dentro del chat, pero cedo el derecho de palabra para las preguntas. Háganme la señal de costumbre, levanten la mano y así comenzamos a que ustedes participen. Doctor Armando Poleo, el micrófono es suyo, por favor. Muchas gracias. Sumamente interesante esta hora, 20 minutos, 36 segundos de conversatorio, porque realmente desde el punto de vista de la educación hay un gran impacto, ¿no? Resumiendo un poco, para ser corto en esto, pues hay momentos iniciales en que el doctor Corrado relacionaba de alguna forma la lingüística con la neurociencia e inclusive... Doctor Edel. Ambos. Yo fui tomando nota, ¿no? O sea, eso fue casi al comienzo de su intervención. Igual el doctor Edel. Y finalmente la doctora Serrano lo relaciona con una variable que no se había mencionado antes, que es importante, y es la motivación. Yo voy a agregarle un apellido a uno de estos prefijos suyos de la lista inmensa de prefijos neuros, y es la neurolingüística, que es muy importante dentro de esta familia, porque el efecto de las técnicas de programación neurolingüística, que es conocida como PNL, fue causa de uno de nuestras mentorías doctorales, que por cierto aquí saludo a la doctora Brenda Lee Morales, que fue parte de ese comité doctoral conmigo, donde la que fue una candidata, ahora doctora en educación, ella hizo un estudio sumamente importante en su disertación, que lo llamó el efecto de las técnicas de programación neurolingüística en la motivación de los alumnos de 2 counties en los Estados Unidos, a que cursaban una segunda lengua, o sea, el inglés como segunda lengua. Y esto fundamentalmente enfocado a determinar la motivación, ¿okay? Durante ese proceso de aprendizaje. Y para ello pusieron en práctica 3 técnicas PNL, que era el recuadre, el aprendizaje auditivo, visual y kinestésico, y el anclaje. Entonces, desde el punto de vista educativo, para nosotros es realmente importante, ¿verdad? Buscar cualquier
ciencias aplicables, como sería la neurociencia en general, que puedan ayudar a nosotros como educadores, ¿verdad? A lograr obtener una mayor curva de aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿no? En esta época yo estaba como director de los programas de graduados en negocios y educación en una universidad. Entonces, quería hacer esta acotación porque realmente el tema es fascinante, me parece sumamente vigente. En el caso de este estudiante fue invitada a reuniones en España a presentar en seminarios estas ponencias y se están extendiendo este tipo de investigación. Felicitaciones a los 3 ponentes y felicitaciones a la universidad por este tipo de, que lo veo con muy poca frecuencia, o sea, realmente es muy motivador y los felicito a ustedes como universidad para que sigan promoviendo este tipo de conversatorio. Gracias. Gracias a ustedes, doctor Armando. César Rincón tiene el derecho de palabra. Ante todo, buenas noches y gracias por la invitación. Miren, no hay cosa más grandiosa cuando uno oye distintas visiones, pero con un solo objetivo, que es animar a seguir aprendiendo y a seguir educando. Porque la educación es la base de todas las ciencias. ¿Cómo llegamos a tener conocimiento científico? Porque todos pasamos por un sistema educativo. Y en el caso particular de las neurociencias, en estos últimos, vamos a llamarlos así, 20 años, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde se hacen estudios en vivo con técnicas de CT scan, la gente estudiando y viendo todos esos colores que se van asomando en el cerebro. Nos van a dar cada día mayor precisión en elementos muy puntuales, como los ponentes lo estaban diciendo, en lo que es la parte de la memoria, en la parte de la reproducción, de la lingüística, del aprendizaje. Pero al final hay algo que todo pedagogo tenemos que tomar en cuenta, que es ese comportamiento del alumno en el aula. Si no me equivoco, se hizo referencia a eso en los ponentes, porque una anécdota, hace 20 años atrás, cuando teníamos un alumno que lo catalogaban de hiperactivo, era algo difícil, pero imaginémonos que ahora el aula todos son hiperactivos, porque es que todos ahorita están álgidos de conocimiento. Imagínense que todos los días llega un alumno, un niño, que en su casa tiene la tecnología a mano y que tiene una capacidad de aprender y absorber información prácticamente 10, 20, 30, hasta todas las veces superiores a lo que en un momento uno lo pudo tener cuando iba a la biblioteca y un diccionario. Y eso es algo que nos vamos a conseguir en el aula permanentemente. No solamente en el área de niños y adolescentes, sino es que hasta en la misma universidad los mismos alumnos tienden a competir con los profesores. Pero es que en el Google conseguí esta investigación y tal y pascual. Entonces, en esa velocidad, la educación tiene que tomar lo más bonito de las neurociencias, la transversalidad. Y esa transversalidad, ponerla en función de herramientas pedagógicas, como lo señalaba el ponente, a través de las preguntas, a través de los diálogos como la mayéutica, a través de todas esas funciones ejecutivas que tenemos que aprender los educadores a identificar. Y por ahí hablaron de la neurolingüística. Es que, ¿cómo tú expresas ideas si no es a través del lenguaje? ¿Cómo tú haces una pregunta y motivas a un alumno, o como ese aprendizaje social, como se decía, la educación es ese contexto social, en esos diálogos? Ese dinamismo es lo que enriquece este tipo de seminarios y que tenemos que enseñarle a los futuros educadores y a los alumnos para que se motiven a descubrirse a ellos mismos e ir creciendo en esa neuroplasticidad que tiene. De que un niño de 2 años no es que no tenga una madurez de aprendizaje, porque lo hemos visto casos extraordinarios, un Mozart, etcétera, etcétera. Pero al final es que el educador identifique a través de todos esos procesos neurológicos y neuropedagógicos que tomar para motivar y educar a un ritmo tan acelerado como los tiempos modernos.
Entonces, yo me atrevería a decir que habría que hacer, no uno, varios seminarios en las distintas frecuencias o en las distintas ideas que se van naciendo, porque esto es muy complejo, pero a la vez tan simple, porque imaginémonos, yo siempre hago este ejercicio cuando comento a veces con los colegas, ¿qué sería el ser humano sin el cerebro? No seríamos lo que somos. Así de sencillo. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué tenemos conocimiento? ¿Por qué hemos desarrollado una civilización? ¿De dónde nace todo eso? ¿Eso dónde nació? En las ideas. ¿Y dónde están las ideas? En las cortezas, en esos lóbulos frontales, en esos lóbulos parietales, en ese Wernicke, en ese Broca. Todas esas cositas que hoy en día, todos esos puntos, como el estado amígdala, o el que llaman el blue, el estado blue, el triste, la depresión. Es que todo eso está allí. Y esa es nuestra evolución natural. Y por eso somos los superiores. Y por eso hoy nos estamos viendo a través de estos medios y tenemos la capacidad de conversarlo en un idioma. En todos los idiomas que nos pongamos y que realmente queramos. Porque sin motivación, el aprendizaje no es efectivo. Hay gente que podría decirme, estás equivocado. Perfecto. Eso es lo lindo del debate. Pero cuando alguien va a la escuela obligado, ¿qué puede pasar? La escuela pasó por él, pero él no pasó por la escuela. Entonces, de verdad que todos estos conceptos me encantan y de verdad abrir debates bien puntuales, sobre todo porque para el educador de hoy día, para el educador de esta modernidad, cada día los retos son más grandes. Y una de las herramientas que va a tener un educador es conocer a precisión las neurociencias, bien sea la neuropedagogía, neuromarketing, o sea, todos esos neuro que les queramos poner, programación, etcétera, etcétera. Al final eso es comercio, profesor. Todo el mundo quiere vender alguna idea y es válido, pues, y más en un mundo de consumo. Pero lo que le interesa al educador, al formador, a los que estamos aquí es agarrar toda esa fuerza del conocimiento y poderla llevar a esos futuros pedagogos y profesores y docentes para que tengan conciencia de cómo abordar a ese sujeto en la ciencia del conocimiento. Gracias, César. Bueno, creo que tengo otra pregunta aquí, tengo otra mano levantada, Andrea, y así el panel puede contestar a esas tres inquietudes que estamos oyendo. ¿Así? ¿Qué dicen los ponentes? ¿Oímos a Andrea? Andrea, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Excelente y enriquecedora la charla. Mi pregunta es, post-COVID, las universidades tuvieron que abocarse a la implementación de la virtualidad obligatoria. En mi caso en particular, yo trabajo en la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, teníamos una oferta mínima de virtualidad, pero ahora mismo yo estoy dando clases virtuales. Yo soy profesora de física, tengo un laboratorio de física general, los estudiantes son adultos, estudiantes de ingeniería. Entonces, ahí viene la pregunta mía. Esa es mi pregunta. ¿Cómo la neurociencia me puede enseñar a mí? Por ejemplo, en el caso particular de la enseñanza de la física experimental, ¿cómo yo como profesora virtual, donde, por ejemplo, yo tengo un encuentro sincrónico, cómo yo uso la neurociencia, ¿verdad que sí? Para motivar, ¿verdad? Para encender esa chispa, esa curiosidad. Eso me he estado yo preguntando desde la mitad de la charla. Porque si estamos face to face, ¿verdad? Como dicen, presencial, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísimos artificios que podemos utilizar. Pero ¿cómo la neurociencia me permite a mí, el yo, encender esa chispa para que ese cerebro, ¿verdad? Esa motivación, ese cerebro se ponga a pensar en un laboratorio remoto, basado en simulaciones, de manera virtual? Muchas gracias. Gracias. Doctores. Bueno, pero yo podría decir algo. Esencialmente, indistinto que sea la física
o cualquier otra actividad o cualquier otra disciplina. En particular, obviamente, le doy favoritismo a la física, pues es mi formación, pero entiendo que en la práctica, el aprendizaje, como lo dijo la doctora Serrano, el aprendizaje está íntimamente relacionado con las emociones. Si yo no estoy, si no se me estimulan las emociones, el aprendizaje simplemente es información que entra, no se almacenará en la memoria temprana, pero eso eventualmente desaparece, no va a quedar registrado de manera permanente. Entonces, independientemente cuál sea la disciplina, lo que hay es que estimular esa emoción. Y una manera de estimular las emociones, yo podría dar de nuevo el ejemplo que di hace un ratito atrás, es que se rete al estudiante con algo que no conozca, pero que esté en la capacidad de evolucionarlo con la información previa. Si no se le puede poner algo complejo, extremadamente complejo, que no tenga ningún punto de partida. Pero sí hay que retarlo. Y la idea no puede ser, o sea, las clases en un caso como ese tienen que ser más interactivas, pienso yo, que como pues, tradicionalmente se ejecuta, y sobre todo cuando es presencial, ¿no? Donde un profesor llega, se para en su pizarra, da su charla magistral. Yo creo que ya eso incluso es un concepto que está quedando en el pasado, porque en la práctica creo yo que en la interacción con sus estudiantes, donde ellos puedan opinar y además que las opiniones de los estudiantes le van a permitir al docente incluso evaluar el nivel de conocimiento que puedan tener en ciertas áreas y poder entonces complementar en esos elementos, porque la educación tradicional se ha basado mucho en vamos a evaluar a ver cuánto sabe, y si no sabe mucho, pues entonces eso es suficiente para raspar a un estudiante, ¿verdad? En la práctica yo creo que el proceso de aprendizaje no debe ser ese. Yo pienso que el proceso de aprendizaje debe estar basado en lo que yo pueda identificar como deficiencias en el estudiante y entonces hacer algo para que aprenda. Si yo uso un examen para determinar eso, no debería de ser determinante, debería ser el inicio del proceso de aprendizaje, porque ahí es cuando yo sé qué debo hacer para poder suplementar a mis estudiantes y eventualmente lograr que estos estudiantes lo aprendan en un mayor porcentaje, digámoslo así. Pero creo yo que sobre todo virtual, donde uno no sabe qué es lo que está pasando del otro lado, a lo mejor uno ve una pantalla muy clara, pero puede ser un background montado y no necesariamente es la realidad del momento, ¿verdad? Puede haber una enorme cantidad de distracciones. Es un poco difícil, pero hay que también visualizar esto. La educación del futuro es la educación virtual. La educación presencial tiende a desaparecer. Venía ocurriendo de manera obviamente mucho más lenta antes de que ocurriera la pandemia, pero en la realidad venía pasando. Cada año la cantidad de instituciones que se iban a la virtualidad era mayor y hay motivaciones económicas, obviamente. Yo puedo, o sea, si yo tengo un edificio dedicado para 500 estudiantes y mañana en mi departamento de admisiones dice tiene 300 estudiantes más, ¿qué hago? Tengo que correr a buscar un edificio nuevo, etcétera, etcétera. Es un costo enorme. Si es una escuela virtual, no me importa si me dicen 300 estudiantes más, como si me dicen uno, como si dicen 1.000.000. En la práctica, lo único que yo necesito es repotenciar mi capacidad tecnológica y muchas veces se puede hacerlo con una llamada telefónica. Entonces, hay muchos incentivos que nos van a llevar a la virtualidad, pero como es tal cosa, hay que entender de que la manera en que se imparte la educación virtualmente no puede ser el mismo patrón que presencial. Eso es definitivo. Por cierto, que el próximo seminario es sobre eso, de la doctora Nimiro Orellana, que va a hablar sobre eso. A mí me gustaría... El próximo, sí. Sí, doctor Edel. Lo que preguntaba Andrea, bueno, las demás contribuciones de los colegas de César. Decía, tremendo reto nos ha puesto Andrea preguntándonos, dígame de qué manera la neurociencia me puede explicar a mí en un entorno virtual, motivar a mis estudiantes. Dije, a ver, acomódame los constructos, primero los constructos para poder responderte. Y tienes razón, Andrea, yo te voy a responder, yo digo que yo no soy octagón, yo no domino los 8 ángulos, pero sí he pasado los últimos 30 años de mi vida tratando de entender lo que es el aprendizaje mediado por tecnología y creo tener una idea
al respecto. Punto número 1, tú estás utilizando una excelente estrategia didáctica que se llama simulación. Pero lo que tú debes de entender es que la simulación, estás utilizando una simulación virtual, pero que la estrategia didáctica no solamente se da en la estrategia didáctica de la simulación no solamente se da en la virtualidad, se da también a través de objetos concretos y a través de objetos abstractos. Es decir, tus estudiantes pueden utilizar objetos para hacer una simulación y tus estudiantes pueden utilizar dibujos para hacer una simulación, que no solamente pues un simulador como podría ser, no sé, manejar Excel como simulador financiero o manejar un simulador para el procesamiento químico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, lo que debes de saber es que es eso, que estás utilizando una estupenda estrategia didáctica. 2, lo que debes de saber es que los seres humanos, ¿sí? Y eso te lo dan los principios de la neurociencia, es que los seres humanos aprendemos de la misma manera, ¿sí? Aprendemos por ensayo-error, y eso tiene una base neurológica. Aprendemos descubriendo, que era lo que ya decía yo de manera inicial. Aprendemos socializando, ¿sí? Ahí hay un mecanismo que interviene cognitivamente hablando en la socialización. Aprendemos, y fíjate bien la fórmula mágica, Andrea, aprendemos jugando. En algún momento los seres humanos perdemos la capacidad para jugar y para aprender. Y la simulación es una excelente estrategia para que tú puedas generar actividades lúdicas en un entorno virtual. ¿Ibas a comentar algo, Andrea? A ver, sí, yo quiero comentar, doctor. Sí. El laboratorio tiene unos manuales donde hay un control inicial, que son unas preguntas que motivan a que el estudiante lea la práctica obligatoria antes de entrar al laboratorio virtual, es decir, antes de verme a mí. Luego, nosotros usamos, por ejemplo, las simulaciones PET, creo, de la Universidad de Colorado. Ahí, por la práctica, aparte de esas simulaciones, hay muchísima gente que ha colocado simulaciones en línea de manera desinteresada, de manera gratis. Yo primero a ellos lo pongo a que hagan juegos. Primero mírame esto, conmigo, claro. Miren esto porque es una reunión Zoom, es sincrónico. Entonces, el grupo mío yo tengo 2 grupos de 35 y los dividí en grupos pequeños de 5. Entonces yo estoy como administradora en 10 grupos, es decir, pongo un líder y yo los pongo a trabajar en los grupos pequeños por WhatsApp, y en lo que estamos haciendo la práctica yo voy vigilando. Díganme cuánto les dio esto, aquello. Es un proceso muy arduo, yo me agoto, déjeme decirle. Yo me agoto totalmente en 2 horas que tenemos que hacer las simulaciones, pero ellos juegan, intercambian, trabajo colaborativo y todo eso. Al final tienen que hacer conclusiones. Hago todo lo que puedo. Sí, muchas gracias por el consejo. Que los dioses perdonen a quien dice que trabajar de manera virtual es más fácil, ¿no? Mucho más cómodo, ¿no? Doctor, yo iba más fácil cuando el laboratorio era físico, porque los estudiantes eran que trabajaban, doctor, y yo solamente estaba ahí para cualquier inconveniente. Ahora yo me agoto mental y físicamente, virtualmente. Con eso termino mi participación. Yo tengo 30 años en eso, soy un apasionado de la virtualidad, y si tú me das a escoger clases presenciales o en línea, escojo las presenciales, ¿no? Porque sé lo que demanda. Claro. Entonces, imagínate si tú eres capaz de utilizar una estrategia didáctica que es la simulación, entender que puedes desarrollar una actividad lúdica y que a través de la actividad lúdica tú puedes estimular el pensamiento creativo o el pensamiento analógico o el pensamiento prospectivo de tus estudiantes, apaguen las luces y vámonos. O sea, sabes de manera deliberada lo que estás haciendo con tus estudiantes en la virtualidad. ¿Sí? Gracias. Andrea, creo que, bueno, ya el doctor Edel y el doctor Conrado te han dado muchos elementos para tu proceso pedagógico y didáctico. A mí me parece súper clave todo lo que nos estás contando, porque es tu propia didáctica, ¿no? Es la manera como tú lo has diseñado y lo estás poniendo a prueba, ¿cierto? La neurociencia te soporta eso que estás haciendo, en el sentido que, como te explicaba el doctor Conrado, pues es necesario
generar la necesidad de que eso que yo voy a ver en la clase va a ser totalmente motivante para mí. Si yo establezco esa conexión entre lo que voy a aprender, en mi resultado de aprendizaje, con lo que es mi propio interés, ya tienes el 70% de toda la disposición neuronal, disposición psicológica y disposición para el trabajo en equipo. Entonces, allí hay un punto que ya tú lo vienes haciendo y que muy seguramente en tu conocimiento día a día de las sesiones vas a ir perfeccionando. Eso es uno de los tópicos importantes. Y allí puedes hacer uso de las experiencias cotidianas, de la manera como pueden aplicar los chicos a los cuales trabajas esta simulación y conectar esa información con su propia cotidianidad. Y allí sigues reafirmando ese elemento de la emoción, de la pasión que debe establecer el estudiante con su propia experiencia de aprendizaje. El doctor Edel ya te ha dado N.000 criterios y tips con los cuales puedes hacer uso de ya el manejo del conocimiento específico de tu área. Creo que tienes allí muchos elementos que pueden ser asumidos y pueden ser explicados de la neurociencia. Pero quisiera resaltarte este primero, que sería el aspecto motivacional, unido con la experiencia, unido con el trabajo de lo que sería la pasión por la misma objetivo o resultado de aprendizaje que vas a ver. Y el otro también lo estás haciendo, y es que el aprendizaje primero es de carácter social, como, cooperativo, ¿no? Y luego ya ahí sí hay una interiorización de cuál es ese resultado de aprendizaje. Entonces, creo que la manera como lo has planteado tiene muchos elementos pedagógicos, didácticos y que de la neurociencia también podríamos retomar. Lo que creo que es tu gran pregunta es cómo no agotarse en ese proceso. Y bueno, la neurociencia no ayuda. Esa pregunta ya el doctor Edel, que es experto en el tema, te ha dicho, prefiero lo presencial. Pero bueno, estás haciendo el gran esfuerzo porque lo presencial que no se puede dar se halla en esa cercanía socioemocional que es súper clave en la construcción de un resultado de aprendizaje. Muy bien, Andrea. Felicitaciones por tu gran esfuerzo y tu compromiso. También la quiero felicitar por otro elemento más que utiliza. El utilizar estudiantes como soporte también es esencial, porque la mejor forma de aprender es enseñando. O sea, cuando uno puede tener unas ideas en la cabeza y creer que lo entiende todo, pero manifestarlo implica un proceso de reubicación de todas estas ideas para hacerlo de manera lógica y poderlo presentar. Eso fortalece el proceso de aprendizaje de esos estudiantes que están ahí haciendo o tomando esa función. Así que felicitaciones también por ese detalle. Bueno, tenemos muchos comentarios en el chat, pero en aras del tiempo teníamos planificado este conversatorio para 2 horas, no como los seminarios que es 1h30, y en verdad estamos cumpliendo como lo teníamos establecido. No me queda más nada que darle las gracias a los ponentes, a la doctora Serrano, al doctor Rubén Edel, al doctor Conrado por su asertividad y buena postura en no caer en el conflicto que estaba yo tan preocupada que se me pudiera generar en este conversatorio. Verdaderamente que estoy satisfecha y en nombre de la